Ucrania y la OTAN necesitan un acuerdo con Rusia ahora. Así titula el Asia Times una reciente columna, en la que aconsejan a Kiev y sus patrocinadores occidentales pactar el cese de hostilidades con Moscú, argumentando que de continuar el conflicto, las cosas podrían ser mucho peores para Ucrania. Si Ucrania sigue con el conflicto, el resultado será mucho peor, suponiendo que continúen las tendencias actuales. En el campo de batalla, indica el diario, extender las hostilidades podría provocar un conflicto civil en el país europeo, un cambio de líderes militares, o el derrocamiento del gobierno del presidente Volodymyr Zelensky. Si bien algunos creen que el enfrentamiento durará algunos años más, es poco probable que el ejército ucraniano pueda aguantar tanto tiempo. Observan. En ese sentido, el Asia Times opina que los formuladores de políticas de Washington harían bien en tratar de resolver el conflicto de Ucrania, en lugar de prolongarlo. Si bien algunos piensan que el mandatario norteamericano, Joe Biden, que ha prometido seguir financiando a Kiev todo el tiempo que sea necesario, necesita mantener vivo el conflicto para su campaña de reelección. Los cambios en la opinión pública de su país, cada vez más reacia, seguir enviando ayuda económica a Ucrania, sugieren que la estrategia está equivocada. El medio asiático afirma que es poco probable que Ucrania obtenga nuevos fondos, lo suficientemente grandes desde Estados Unidos, su principal patrocinador, para lograr revertir su fracaso en el campo de batalla. Esta es una razón más para que Kiev contemple olvidarse de continuar su escalada bélica. Señalan Ucrania pronto se enfrentará a una elección. Seguir luchando. Intentar prolongar el conflicto o llegar a un acuerdo. Mientras pueda. Una concertación beneficiará a Ucrania, Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, explica el diario, para agregar que, si el conflicto se llegara a prolongar mucho más, cualquier potencial pacto que se alcance en el futuro con Moscú sería en condiciones mucho más negativas. Para Kiev, si Ucrania iniciara negociaciones ahora, conservaría las ciudades más importantes y un ejército viable. Pero Zelensky está atrapado en una trampa que él mismo creó, señala el Asia Times. Si el conflicto se extendiera, abunda la nota, eso supondría la destrucción de una mayor parte de la columna vertebral industrial de Ucrania, y las posibilidades de que sus ciudadanos regresen son menos probables. Muchos de los más calificados ucranianos encontrarán trabajo en otros lugares y se integrarán en las poblaciones locales. Además, Kiev no podría sostener el control de ciudades clave, mantener unidas sus fuerzas armadas o restaurar su economía, dada la superioridad del ejército ruso y la creciente falta de apoyo occidental. Ucrania tampoco puede depender de la ayuda occidental por mucho más tiempo. Tampoco puede estar seguro de que los supuestos miles de millones para la reconstrucción vayan a llegar realmente. Con los países occidentales en recesión y sus presupuestos ajustados, si la escalada continuará, el costo de la reconstrucción seguramente aumentará a niveles muy altos y llevará a décadas, si llegará a realizarse. Advierten, y añaden hoy, Ucrania depende totalmente de la asistencia externa para seguir luchando, a pagar a sus trabajadores gubernamentales y compensar los costos sociales. Incluso con esta ayuda, ha quedado claro que el ejército de Ucrania enfrenta enormes problemas que no puede resolver. El artículo también afirma que una negociación con Moscú sería conveniente para la OTAN, ya que este conflicto está dañando la credibilidad de la alianza militar a nivel mundial, especialmente porque algunas de las mejores tecnologías occidentales que se decían eran lo suficientemente poderosas para alterar el curso de una pelea, no han tenido suficiente fuerza para cambiar los resultados en el campo de batalla. El razonamiento detrás de esta sugerencia, explica el Asia Times, es que los resultados actuales para Ucrania en el terreno se están volviendo muy negativos. Está claro que Zelensky y Biden deberían querer llegar a un acuerdo.
Zelensky está en una trampa que él mismo creó. Queda por ver si podrá salir, concluyen. El número de muertos en Israel. Como consecuencia de la escalada del conflicto palestino-israelí ha alcanzado los 900. Informa el medio Haaretz. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad palestino, el número de muertos por los ataques israelíes contra la Franja de Gaza ascendió a 687. A Biden le importa más la frontera de Ucrania que la de Estados Unidos. Así lo dice el Washington Post en una columna, analizando el fracaso del gobierno demócrata para contener la inmigración ilegal, y explica por qué esto está vinculado a la pérdida de apoyo entre los estadounidenses a seguir enviando fondos a Kiev. En el artículo titulado El desastre fronterizo de Biden está perjudicando a Ucrania, el medio estadounidense argumenta que el mandatario norteamericano, permitiendo que durante su gobierno se haya generado la peor crisis fronteriza de la historia de Estados Unidos, ha perjudicado a Ucrania, país que dice defender, ya que sus críticos afirman con razón que le ha dedicado más dinero y esfuerzo a ese conflicto ajeno que a resolver los flujos migratorios que amenazan el orden y la seguridad de su país. La situación es tan grave que incluso los demócratas están criticando a Biden, incluida la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien declaró: "Queremos que tengan un límite sobre quién puede cruzar. La frontera está demasiado abierto en este momento. Personas que vienen de todo el mundo están encontrando su camino, diciendo simplemente que necesitan". Así lo precisa la nota. Este fracaso en la política migratoria de Joe Biden ha provocado que la Casa Blanca deba ahora retroceder y enfriar su apoyo económico y político a Kiev, al haberse vuelto el tema un lastre electoral para esta administración, que se encuentra enfocada en obtener la reelección en los comicios presidenciales del 2024. Estima el Washington Post. Vale recordar que el Partido Republicano, incluyendo al propio expresidente y actual favorito para la nominación del 2024, Donald Trump, ha criticado duramente a Biden por elegir la continuidad del envío de fondos a Kiev, en lugar de empujar a su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, a negociar con Rusia o destinar ese dinero para resolver problemáticas internas, como la crisis del fentanilo o la explosión de migración ilegal en la frontera con México. A medida que la frontera se sale de control, el apoyo del Partido Republicano a Ucrania está disminuyendo. La semana pasada, 117 republicanos de la Cámara de Representantes votaron en contra de un proyecto de ley de ayuda suplementaria a Ucrania. Más de la mitad de la conferencia republicana, indicó la publicación periodística. Esto incluye a 51, que cambiaron sus votos respecto a julio, cuando 2/3 de los republicanos de la Cámara votaron en contra de la enmienda del representante Matt Gaetz, que prohíbe la asistencia de seguridad a Ucrania. Y la semana pasada, los republicanos del Senado se negaron a incluir la financiación de Ucrania en la resolución continua para mantener abierto el gobierno. Apunta el análisis del Washington Post. El repentino endurecimiento de la política migratoria desde la administración Biden, que incluye la ampliación de 32 kilómetros de cerco al sur de Texas, en la frontera con México, y la reanudación de la expulsión de migrantes venezolanos, es parte de una nueva estrategia electorera. Biden busca persuadir a los votantes, en un contexto en el que su popularidad está en mínimos históricos, y en que el apoyo entre la ciudadanía a seguir enviando fondos de Estados Unidos a Kiev se encuentra en los números más bajos desde el comienzo del conflicto, de que su administración también se preocupa por cuestiones internas, y no solo por el proyecto de expansión de la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y su complejo militar e industrial. En última instancia, el problema de seguridad fronteriza no está en el Capitolio, está en la Casa Blanca. Incluso si el Congreso aprueba más dinero para la frontera, no habrá diferencia si Biden no hace cumplir la ley. Tiene los recursos y las autoridades que necesita. En este momento, simplemente se niega a utilizarlos.
Y mientras así lo haga, la frontera seguirá estando fuera de control. Y Ucrania pagará el precio. Concluye el Washington Post.